Bueno, vamos a dar comienzo a este panel, después del cierre de la mesa panel coordinada por Noelia, Metal y Género. Ahora vamos a continuar en esta segunda jornada de las primeras jornadas del GIMA. En este panel, este encuentro, que se llama Pantallas de un Metal Nuevo, Comunicación y Cultura Pesada. Título sobre el cual ahora vamos a decir algo. Antes de meternos a partir del título, usarlo como puerta para entrar al panel, vamos a ir haciendo las presentaciones de quienes formamos parte de este panel. Ahí creo que Marcelo se nos fue, ya regresará seguramente. Cuestiones técnicas que, bueno, suceden a lo largo y ancho de todo el mundo en este momento. Bueno, está Florencia Juliana, saluda ahí, sonríe en la cámara, hacemos una presentación símil televisiva. Se presentó como seguidora, fan de la música pesada, del metal, y que además trabaja como fotógrafa para Madhouse, lo cual define en su bio como un sueño cumplido, añorado desde hace mucho tiempo. Así que, Flor, buenas tardes, bienvenida. Buenas, muchísimas gracias por la presentación. Sí, fan de la música y de Madhouse también. Bueno, bienvenida, Flor, muchas gracias por sumarte. Carlos, buenas tardes. Carlos lleva adelante Wish You Were Here, revista de carácter digital, virtual. También trabaja en Madhouse. En su momento, digamos, trabajos que ha hecho a lo largo del tiempo: Headbangers, Metal Days, Noise Web, el sitio El Lado Oscuro de Uruguay. Así que, bueno, alguien conocido en el ambiente y con quien solemos trabajar, con quien solemos cruzar colaboraciones. Así que, Carlos, un amigo de la casa, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad, muy lindo ser parte de este panel y bueno, continuar un poco todo lo interesante que se viene escuchando estos días. Bueno, Marcelo, ¿estamos ahí? ¿Bien con la conexión? Acá estamos. No sé cómo me están escuchando ustedes. Sí, ahora te escuchamos perfectamente, estamos ahí haciendo esa pruebita. Bueno, Marcelo Páez, es de Altagracia, Córdoba, trabaja en FM 93.3, Siempre Radio, tiene una trayectoria de más de 15 años en el metal, en el rock pesado en Córdoba. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba. Durante 15 años trabajó en Ciento Rock Nacional y también es organizador del Festival Ríndete ante el Rock, allá en la provincia de Córdoba, entiendo que en la ciudad de Altagracia. Así que también damos la bienvenida a Marcelo, representante de las provincias de nuestro país. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, la verdad. Me honra la invitación y un placer participar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos queda Fede Ramundo, compañero también con quien solemos estar en contacto, trabajando, compartiendo el camino, como nos gusta decir en el GIMA. Él lleva adelante el sitio Metal Desde Abajo, lo que define como un espacio de noticias y análisis de la actualidad desde la perspectiva de la juventud trabajadora vinculada con el rock pesado emergente. También trabaja en La Izquierda Diario, sitio web que seguramente quienes están siguiéndonos conocen o bueno, pueden conocer a partir de hacer una simple búsqueda. Así que, Fede, buenas tardes también, te doy la bienvenida y te agradezco la participación. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, vamos a empezar. Propuse, pensé tres
si se quiere, líneas o 3 puertas de entrada para recorrer este tiempo que dedicamos a pensar el periodismo, la comunicación, en el marco de lo que estamos entendiendo, pensando, proponiendo como esta nueva cultura pesada que atraviesa el metal en nuestro país y a escala continental. En este caso, en nuestra mesa somos todos compatriotas en Argentina, pero es algo que sucedió en la mesa anterior y va a suceder en las que siguen, pensando en una escala continental. Propuse como título Pantallas de un mundo nuevo, porque, bueno, a partir del juego obvio con la intertextualidad de la canción, de Riff, me parecía interesante pensarla o proponer la entrada a partir de la idea de la pantalla. Bueno, en principio, porque esto no hay otra manera de hacerlo hoy, en este 2020, que no es a través de una pantalla, no era la idea, pero la situación de esta pandemia nos obligó a eso, con lo cual ya de alguna forma hay desde ese inicio y desde la forma en la cual, desde el soporte a partir del cual se pudieron realizar esta actividad, y que de alguna forma está atravesando, y que entiendo también, y seguramente esto surja a lo largo del intercambio, va a marcar un poco la manera en la cual pensamos que puede continuar desenvolviéndose el movimiento metalero después de este año tan excepcional que es el 2020. Y por otro lado también porque la pantalla en términos de alguna forma la plataforma de acceso a los consumos comunicacionales, periodísticos, en una era asignada justamente por la convergencia a través de los sitios de internet, y cómo sea un formato vinculado con el soporte radial, el soporte gráfico, fotográfico, tendemos cada vez más a establecer en ese espacio unificador que es la pantalla, ¿sí? Con lo cual un poco la idea de ese juego intertextual, pero a la vez propositivo de una manera de abordar esta mesa venía por ahí, como también para situarnos y para quienes estén ahí del otro lado siguiéndolo, vayamos viendo para dónde va la cosa. En primer término, la primera línea que les había propuesto, el primer eje, tenía que ver con pensarnos o ofrecer a ustedes el lugar como para que abramos esta mesa, pensarnos en términos de cuál es el rol que encuentran ustedes desde su rol, valga la redundancia, de periodistas, comunicadores, en este escenario que desde el GIMA estamos pensando como la emergencia de una nueva cultura pesada, si identifican o no que esté sucediendo eso, y en todo caso, cuáles son esos aspectos en los cuales este giro, este cambio, digamos, utilicemos la manera que queremos llamarlo, se expresa justamente, o a partir de cuáles se expresa o estas modificaciones, o en todo caso las continuidades de lo que sería una vieja cultura pesada, entendiendo que hay una nueva. Acá cedo la palabra para quien quiera tomarla en primer término, no acordamos previamente un orden de circulación de la palabra, así que quien se sienta a gusto para empezar, adelante. Voy si quieren. Dale, adelante, Carlos. ¿Te parece? Meta nomás. Me dejó pensando un poquito este primer eje. Un poco, lo primero que pensaba era con relación al rol de periodista y de comunicador, ¿no? Y empecé a reflexionar un poco también como mi propia práctica y mi propia historia, si se quiere. Habiendo tenido la suerte de pasar por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Comunicación, digo, y tener también como un perfil profesional ligado más a la comunicación. Me parece que de alguna manera hay como una tensión entre el lugar del periodista y del comunicador, que me parece que atraviesa a los medios autogestivos e independientes. ¿Por qué? Porque me parece que el lugar del periodista está como orientado a la búsqueda de la novedad, del tratamiento y de la difusión de informaciones, ¿no? También de la interpretación de las informaciones, y después aparece como el rol del comunicador, ¿no? La idea de reflexión sobre los mensajes y de la información. Y ahí me parece que
al menos lo que yo percibo en los medios autogestivos e independientes, en algunos, no en todos, en que es que hay una tensión en cierta postura o cierta decisión de difundir información, ¿no? Y otras posturas que tienen que ver con lo que sería un medio de segunda lectura, ¿no? De generar ciertos espacios de reflexión y de vuelta de tuerca de lo que sucede. Digo, pienso en las entrevistas, pienso en la cobertura de shows, pienso en las reseñas de discos. Me parece que ahí, en algunos medios autogestivos, hay como una búsqueda de una profundización de lo que es esta cultura pesada. Entonces me parece que ahí yo veo como una perspectiva interesante, ¿no? En donde hay como hay una búsqueda de la novedad, hay una cierta curiosidad que está dando vuelta, y donde se busca construir una perspectiva frente a lo que se está hablando. No solamente reproducir o simplemente ser difusores o dedicarnos simplemente a difundir las novedades. Quizá que también es parte del juego, digamos, ¿no? En la medida, no sé, este es un año bastante particular, pero muchos medios digitales sostienen su agenda, por ejemplo, en los shows, ¿sí? Y eso marca la agenda de posteos, de posibles entrevistas y de posibles coberturas, digamos. También eso marca. Pero me parece que ahí hay como un desafío, ¿no? De empezar, de reflexionar sobre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, y generar cierta novedad. Me parece que algunos medios lo logran, y me parece que dentro de mucho público que consume esos medios y que busca estas alternativas a los medios hegemónicos, eso es apreciado. Digo, ¿tiene masividad? Y no tiene la masividad. ¿Tiene la cultura pesada en su totalidad masividad? Y no la tiene. Pero me parece que ahí los medios ocupamos un lugar central que no es para nada despreciable, y me parece que está bueno empezar a pensarlo y problematizarlo. Después pienso, como para no extenderme tanto, pero como para empezar a tirarlo, esta idea de una nueva cultura pesada, ¿no? Y yo particularmente, desde Wish You Were Here y incluso desde mis aportes con Headbangers, vengo como siguiendo una línea que tiene que ver con el stoner, con el doom, con el rock pesado, y me parece que ahí, desde hace varios años, hay como una cultura pesada nueva, ¿sí? Que hace como una especie de religar, me anotaba acá, ¿no? De religar con el rock pesado argentino de los 70, ¿no? Un sonido valvular, rockero, ¿sí? Y que le encuentran una nueva vuelta sostenida algunas cuestiones ligadas a la autogestión. ¿Y dónde lo veo? No sé, pienso en colectivos, ¿sí? Como Manicomio Discos, como Acuatalán, que maneja la gente de Poseiótica, pienso en la gente de Venado Records, que está entre Neuquén y Buenos Aires, pienso en la gente de Noiseground, que también hace un trabajo interesante de difusión, pienso en South American Slush, donde está Sergio Che de Los Natas, pienso en Colectivo Fauna, en Lucifer Discos, digo, todos colectivos que trabajan esta idea de rock pesado, valvular, doom, stoner, a veces más extremo, a veces más ligado al slush, y que me parece que también están atravesados por una idea de autogestión. Y ahí ubico, digo, para pensar un poquito, ¿no? Fenómenos como los antiguos, ¿no? Con Pato Larralde, un luchador de la música pesada desde Sauron, al que tengo la suerte de conocer desde hace varios años, y que también son un emergente de esa cultura y esa nueva cultura pesada, ¿no? Para entender que también, digo, también ahí puedo nombrar a bandas como
Astronauta o Los Natas, digo, para entender un poquito también que esta nueva cultura pesada, digo, que, que- que se relaciona con el rock argentino de los 70, digo, Spinetta, Pescado Rabioso, Reloj, pienso Manal, pienso Box Day, ¿sí? No sale, digo, los antiguos no salen de un repollo, ¿no? Es una construcción donde hay incluso algunos links que son más explícitos y otros que tienen que ver con una construcción de una microescena que tal vez tiene mucha presencia acá en Buenos Aires, pero que está generando cosas nuevas, por ejemplo, ediciones en cassette, por ejemplo, ediciones en vinilo, ¿sí? Y por ejemplo, una circulación colectiva y autogestiva que me parece hiper interesante. En esa búsqueda de novedad me parece que puede estar una línea que pueda hablar de esta nueva cultura pesada, no necesariamente heavy metal, pero sí cultura pesada. Bueno, gracias por esta primera intervención. Te escuchaba, Carlos, y escuchaba y te seguía con intervenciones que van muy en sintonía con cuestiones que venimos pensando en el GIMA, inclusive con bandas y con sellos y con espacios sobre los cuales estamos trabajando bastante ahora. Con lo cual, bueno, entiendo que hay como una mirada que va en una línea cercana, así que bueno, seguiremos en el panel compartiéndolo. Bueno, no sé, Fede, Flor, Marcelo, quien quiera continuar. Yo le cedo la palabra a mis compañeros en este momento. Ahora, Bueno, cuando hablen mis compañeros. a ver, no sé, entonces, Fede, Marcelo, el que prefiera continuar ahí retomando lo de Carlos o yendo para otro lado con la intervención, adelante. A ver ahí. Fede, ¿querés seguir? Ahí estoy. Sí, tenía ahí un Dale, poquito adelante. de delay. Sí, comparto bastante ahí las precisiones que decía Carlos. Eh, no sé si hay tanto sí, desde esta perspectiva que plantea él del stoner, del doom, puede ser que haya una nueva, una nueva propuesta, una nueva pantalla, como se plantea acá. Pero en cierta forma lo que yo comparto un poco con la línea que vienen elaborando hace unos años acá en el GIMA, de que en realidad hay una gran continuidad histórica de los elementos que componen la idiosincrasia de les metaleres en Argentina, al menos, no me animaría a decir tanto a nivel latinoamericano. Y en cierta forma sí lo que se da es esta idea de lo que se plantea un poco ayer, ¿no? Del ocaso y del surgimiento de nuevas huestes, que ahí sí yo creo que claramente hay un trasvasamiento generacional en cierta forma de nuevas bandas con mucha fuerza y con mucho ímpetu y que salen a realmente militarla en cuanto a decir tenemos cosas para decir y tenemos cosas para mostrar y ponen ahí todo ese empeño en desarrollarlo. Y obviamente, bueno, viniendo del panel que venimos, con las chicas a la cabeza que empiezan a armar estas bandas que lideran o que directamente arman bandas totalmente, íntegramente integradas por mujeres. Ahí sí yo veo un nuevo aire. Lo que creo, en cierta forma, que lo que nos da la revolución digital que estamos viviendo es que hay el desafío de quienes nos animamos a tratar de comunicar, tenemos que dar, y un poco lo decía recién Carlos, un giro, un diferencial en cuanto a qué vamos a comunicar, porque la verdad es que hoy por hoy las bandas con un buen agente de prensa o un buen laburo de community manager, realmente
los sitios, los programas de radio, las nuevas formas en cierta de fanzine, por así decirlo, perdemos un poco de sentido si vamos a ir a lo que es la difusión de tal banda toca el próximo viernes en tal lado, o se publicó tal video, o se lanzó tal disco, en el sentido de que está todo dado, y hay esa posibilidad de difusión masiva, en cierta forma, dentro de los parámetros, ¿no?, que te limitan ahí los algoritmos, donde el comunicador tiene que verdaderamente tener una propuesta de cambio y de análisis sobre lo que va a estar ofreciendo, en el sentido de todo esto, de que verdaderamente hoy por hoy tenés los seguidores en Instagram, y con una buena gestión de las redes, el comunicador pasa casi que a un segundo plano. Entonces ahí, en ese sentido, hay que darle aporte y formas más de profesionalismo, que es lo que se está viviendo también, que ayer se vio, fue planteado de manera magistral, tanto en la cuestión de la producción como en la cuestión de las propias bandas a la hora de salir a mostrar lo que tienen. También, por otro lado, lo que empieza a verse es que el metal no solo es música, sino que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida en comunidad, en sociedad, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros en Metal desde Abajo buscamos ser más, en cuanto a lo que cuando estábamos al aire como programa, y también en la web, estamos más ligados a una cuestión de periodismo, de investigación, de análisis, y que verdaderamente excede. Es decir, a cualquiera que entra a metaldebajo.com no se encuentra con bandas, se encuentra con entrevistas, hablamos de las fechas, hablamos de los discos, pero también hablamos de deportes, hablamos de cultura, hablamos de libros que no necesariamente entren en la temática metalera, o que sí tienen que ver en cuanto a los consumos culturales que tengamos los metaleros y las metaleras, pero que no van desde la cuestión musical, artística, sino que lo exceden, pero básicamente porque los metaleros estamos inmersos en la sociedad, trabajamos, salimos de nuestras casas y de las salas de ensayo y de los boliches, y nos atraviesa todo lo que sucede a diario en la cotidianeidad, y que es importante que lo contemos y que lo mostremos desde nuestro lugar. Ahí es donde yo creo que en cierta forma hay una nueva, si se quiere, sí, generación que es mucho más permeable a recibir este tipo de concepciones y de noticias y de formas también de expresarnos, que tal vez hace unos años atrás era imposible de que se imaginen de esa manera. Sigue habiendo una prensa dentro del metal que tiene cierta tradicionalidad, programas que pasan meramente música y que presentan música, pero que también que hay otros espacios que empiezan a explorar por otros lugares para mostrar todo eso, y que en definitiva, como decía antes, seguimos siendo metaleres, y eso no nos muestra al margen. Es un poco ahí esa búsqueda la que se está empezando a desarrollar dentro de los medios y el género en sí, o la tribu urbana, por así decirlo, o como mejor estaban expresando acá desde el GIMA, la cuestión de movimiento metalero. Por ahora esto. Bien, a ver, acá direcciono esta pregunta o esta parte hacia Marcelo, como decíamos, desde Altagracia, Córdoba. Ayer en una de las mesas en las que participó Loco, como él se autodefinió, director de Raza Trunca, como les decía ayer, además de ser compositor, cantante, él hablaba, ellos son de Salto, y hablaba de cierta diferencia o cierta disimilitud que él encontraba
en lo que se venía conversando respecto del ámbito del AMBA, digamos, como ahora se inauguró esta sigla, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y su entorno, respecto de lo que era el interior. Me interesa particularmente que, siendo que sos el representante de lo que es el país tierra adentro, digamos, más allá de lo que es esta zona de la ciudad de Buenos Aires y del ámbito metropolitano, y en función de esto que comentaban Federico y Carlos, que cuando les propuse los ejes, o a partir de lo que escuchabas de su relato, ¿cómo ves vos, vivenciás, sobre todo vos, desde Córdoba, esto que estábamos charlando hoy, o inclusive algunas cuestiones que aparecieron en los paneles y mesas de ayer? No, sin lugar a dudas que coincido con la mirada y con la opinión que tuvieron Carlos y Federico. Yo creo que estamos en un tiempo que nos demanda, justamente aquellos que estamos frente a un micrófono, ir renovando ese compromiso. Siempre es como que, bueno, crecimos, al menos yo con mis 43 años y siendo adolescente en los 90, escuchando mucho rock and pop y mucho ese modelo. Y creo que básicamente pegamos este grito, no sé si hablarle desde un espacio más reducido, quizás con menos difusión, justamente porque no hemos tenido acceso a los grandes medios o a los medios hegemónicos. Entonces, creo que ahí viene también ese direccionamiento y esa hambre o ese deseo de querer hacer conocer otras realidades, y que de repente un programa que esté abocado a la difusión del heavy metal no solamente sea de música, sino que también pueda mostrar y evidenciar diferentes realidades desde lo que se produce y como también desde lo que pasa en un contexto como en el que habitamos. Por ahí, cuando uno ha viajado a Buenos Aires y ha presenciado recitales y de repente escucha una radio, pone Vorterix o Rock and Pop, seguro se siente muy seducido con ese modelo. Pero hay ciertos modelos que funcionan en las grandes urbes, en una ciudad como Buenos Aires, y que quizás hasta me animo a decirte que en Córdoba capital no funcionan, y mucho menos en Altagracia. Entonces yo creo que este tiempo y este momento que estamos viviendo, en el cual, bueno, estarán aquellos que estén dispuestos a abrir la cabeza, a escuchar lo que hoy, el contexto en el cual estamos sumergidos como sociedad, las cosas que nos están pasando, lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo, nos podamos hacer eco, ¿no? Y no hacer la vista gorda o mirar para otro lado. Yo creo que eso es fundamental. Al menos aquí en Altagracia también pasa mucho eso, ¿no? Soy consciente de que, al menos en mi opinión, de que la revolución, honestamente, hoy la está haciendo el movimiento feminista, el feminismo, y que bueno, que tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Más vale que es una lucha, hay estigmatizaciones, hay de repente una lucha o una batalla cultural en la cual, sin ponernos como los abanderados de esto, pero sí bregando y, por supuesto, tratando de poner en evidencia, como decía, a través de un compromiso frente a un micrófono que no sea simplemente una mera salida comercial, sino también un fuerte elemento de transformación social. Bueno, excelente. Me quedan rebotando cuestiones, voy anotando otras. Hago el salto, doy el paso al segundo de los ejes o líneas que les había propuesto. Surgía, creo que en los tres, por ello, aparecían en el discurso que veníamos escuchando, tanto de Carlos, de Fede, como de Marcelo, una suerte de redefinición o reubicación del rol de, decía Carlos, periodista o comunicador, o Fede también en torno de cómo los nuevos soportes, los nuevos dispositivos y las nuevas formas de producción, circulación y recepción de los mensajes van reubicando los roles.
sobre todo digo, a partir del uso de redes sociales, la figura del CM, como decían, lo que significó en su momento, por ponerle un nombre, ¿no? La prensa o la comunicación especializada en cuanto a la difusión de un concierto y lo que significaría hoy. Y acá me dirijo a Flor con la pregunta, abrir la posibilidad de la intervención, sobre todo en términos de lo que significa la fotografía, ¿no? En un momento en el cual el uso de redes y la práctica, el hábito de la circulación fotográfica, básicamente marca gran parte de las pautas culturales, ¿no es cierto? La cultura de la selfie, como se está definiendo, se está analizando en este momento, y que también en las mesas de ayer un poco aparecía cuando en la primera mesa de lenguajes artísticos se hablaba de la fotografía, concretamente en términos de lo que significa el rol profesional de la fotografía en función de la comunicación en el ámbito del metal. Me interesaba, Flor, escuchar tu palabra, y sobre todo a partir de algunas de las cuestiones que aparecían en el discurso de Marcelo, de Fede y de Carlos, y sobre todo en la mesa anterior, a partir de tu voz en tanto mujer, que forma parte del movimiento, que seguramente tendrás como una manera particular, propia, singular de denunciarlo, que quizás sería distinta a la nuestra. Sí, desde mi rol de fotógrafa documental y más de shows o sea, se está usando demasiado el audiovisual hoy en día, más particularmente hoy en día. La fotografía de shows acompaña lo que sería la crónica, siempre es como que le da como una energía más fuerte. Desde mi rol de fotógrafa y de mujer, está siendo como muy, muy difícil meterse en ese campo, más que nada en el pit ya no se ven muchas mujeres, ¿sí? Por suerte, ahora sí, ahora la verdad es que hay más mujeres, hay más presencia de mujeres en el pit, pero siempre es muy difícil, ¿no? Está el fotógrafo que te quiere ayudar a configurar la cámara mientras estás por sacar unas fotos, o está el que te dice que te quiere ayudar a sacarte a la gente que se te acerca o a los hombres que se te acercan, como si uno no pudiese hacerlo, ¿no? Entonces, como fotógrafa en el ámbito del metal, está siendo muy, muy difícil para nosotras, pero bueno, siempre intentando visibilizar también, ¿no? Desde mi rol nuevamente, siempre visibilizar a las bandas que son de, qué sé yo, del under, o dejando un poco de lado también sacar fotos a grandes bandas y tener como esa carrera en lo que es la fotografía. Darle un espacio a las bandas que están creciendo, o más del under o del ámbito emergente. Es como, yo desde ese lado me manejo así con mi carrera, con mis fotos, va. Intento más darle voz a esas bandas más chicas que quizás necesitan ¿cómo se dice? Unas fotos o algo más profesional, que quizás a veces no se pueden por un montón de factores. Entonces, dar ese lugar a esas bandas como más profesional. Quizás, no sé si respondí a tu pregunta, Manu. Ahí mientras, bueno, te escuchaba, Flor, con tu testimonio, con tu experiencia, veía como muchos asentimientos acá de los barbados, como decía mi abuela, con lo cual seguramente quieran, no sé, hacer algún aporte, colar un comentario, sumar algo en función de lo que decía Flor. Un poco este eje estaba pensado también, o también no, a partir de justamente cómo se redefinen. Algo se mencionaba al principio en el primer eje, y creo que parte en términos comunicacionales, que tiene que ver, si se quiere, con una nueva cultura, con una nueva práctica, está
totalmente determinado por este momento de transformación de las plataformas, de los hábitos, de las formas de circulación y de consumo de los mensajes, y me interesaba ahí escuchar, la experiencia, la voz, la mirada, la reflexión de ustedes que están ahí en el laburo cotidiano, habitual, y respecto de esta situación, ¿no? Cómo se reconfigura, desde dónde, o dónde empieza a aparecer ese lugar más específicamente una vez que van de alguna forma dándose estas transformaciones en los espacios en los que circulan se da la comunicación, digamos. No sé ahí si Marcelo, Carlos, Fede. No, recién escuchaba a Flor y pensaba un poco en el laburo que nosotros hacemos en Wish You Were Here y también en Headbangers y también en Madhouse. Y un poco, siguiendo un poco la lógica que ahí planteaba Fede y también planteaba Marcelo y también plantea Flor, me parece que la imagen construye sentido tanto o más que lo escrito, digamos. ¿Sí? Me parece que hoy es un elemento estratégico para los medios. Y creo que en este sentido los fotógrafos y las fotógrafas aportan, muchas veces aportamos nosotros a ellos y a ellas, y no necesariamente ellos y ellos aportan a nosotros. No sé, yo me gustaría nombrarlos, ¿no? Pienso en mi hermano Jorge Noro, en Seba de la Cruz, Nacho Lunadey, Chechu García, Jimena Cuenca. He tenido suerte también de trabajar con Martín Darsoul, digamos, fotógrafos y fotógrafas que trabajan desde un punto de vista muy particular y muy personal, digamos. A mí me parece admirable el laburo de la fotografía bien hecho, y me parece que también es un campo estratégico en los medios de comunicación, porque también nos hace introducirnos en esta nueva era, ¿sí? Y llegar a nuevos públicos. ¿Qué mejor que generar imágenes propias? ¿Qué mejor que generar imágenes nuevas y no reproducir lo que está dando vuelta? Me parece que ahí, digo, el fotógrafo y la fotógrafa en esa, todavía, yo siento que por más que trabaje con el ámbito digital, siempre me refiere a ese ámbito artesanal de poner el ojo y de construir sentido. ¿Sí? Que me parece que, no sé, yo no lo puedo pensar separado a mi trabajo como periodista o comunicador sin imagen. No está para nada disociado. Entonces, creo que no es lo mismo cualquier fotógrafo y cualquier fotógrafa, así como no es lo mismo cualquier periodista y comunicador, y me parece que ahí también los medios autogestivos e independientes aportan un lugar nuevo y tienen un punto estratégico. Eso por ahora. Bien, ahí Fede, Marcelo, no sé si sobre este eje, sobre este punto, a partir de la intervención de Flor o de Carlos, quieren sumar, profundizar, disentir. No sé, Fede, si Sí. Marcelo, ahí, a ver. ¿Estoy yo o Marcelo? No sé. Dale, Fede, si querés, y después sí cedemos ahí el turno a Marcelo. Sí, yo comparto bastante, tanto lo que decían Flor como Carlos. Creo que hoy por hoy sí estamos en la era de la imagen, pero de una manera tremenda. Ni que hablar con la cuestión de la pandemia y el aislamiento obligatorio, donde prácticamente vemos a nuestras madres por videollamada, porque si no, no la puedes ver. Y eso va repercutiendo y en cierta forma significó en estos meses un impulso a nuevas formas como vivos de Instagram, incluso, bueno, esta cuestión de hacer entrevistas vía Zoom o alguna plataforma y después reproducirla y tirarla en YouTube y todas estas nuevas cuestiones donde ya la imagen supera, un poco lo estaba diciendo ahí
Carlos, aquella vieja cosa de una imagen vale más que 1000 palabras, se está viendo de una manera muy, muy tajante para mí. Ahí veían los comentarios que decían, ¿no? La cuestión de que la fotografía hace 10 años capaz que no estaba. Me parece que sí, comparto también con ese comentario en el sentido de que hay una cantidad muy buena y con muy buena calidad de nuevos fotógrafos, fotógrafas, y que, y que, y que su valor es eso, lo diferencial es la perspectiva, la mirada que tienen, y cuando ahí dan clic y capturan ese momento, tiene un valor muy, muy, muy bueno. Flor decía algo muy interesante, que es la búsqueda de darle lugar a las bandas de abajo que recién empiezan. Yo creo que ahí, o al menos en Metal de Abajo, eso nos lo proponemos de entrada, en el sentido de que con respeto y admiración a los próceres de la escena, porque realmente, yo que sé, si doy un ejemplo, uno solo puedo pensar, yo que sé, en Orcas o en Tren Loco, verdaderamente son bandas que están instaladas dentro del marco de marginalidad que tenemos en el metal, pero que están instaladas, y que tal vez una banda que tiene 4 ensayos y debuta mañana en un boliche, ¿no? Lo pienso fuera del ámbito de la pandemia, ¿no? Debuta mañana en un boliche por primera vez en Martínez. eh, Creo que ahí es donde tendríamos que estar nosotros para dar voz a eso y decir, che, fíjense que está esta nueva banda y que tiene esto para aportar. Sobre todo en el contexto de que avanzó muchísimo, así como avanzó la cuestión de la fotografía, también avanzó la posibilidad de las bandas de grabar de ensayar primero en buenos lugares, de grabar en buenos lugares, y que hay un avance en eso. Sí, creo, hay un avance claro de la cuestión técnica, compositiva, y del resultado final que se está ahí terminando mostrando. Me parece que es una cuestión que permite todo este florecer de bandas que estamos teniendo. Y vuelvo a repetir de nuevo, lo decía recién Marcelo, la cuestión del feminismo, que viene con un impulso que está arrasando, y que verdaderamente es sí el diferencial, y que en cierta forma obliga a que haya una nivelación para arriba. Es decir, puede ser en algún momento que se producía un cierto achanchamiento, y que a partir de toda la irrupción de las chicas que se apoderan de los escenarios, obliga a que toda la escena se ponga a la altura, y no solo en cuanto a la escena en el escenario tocando, sino también en cuanto a la prensa, a la comunicación, a lo que vamos a decir, tiene que estar a la altura de lo que va sucediendo. Bien, ahí, Marcelo, vos querías sobre este punto. Sí, me parece que el empoderamiento que está teniendo hoy por hoy la mujer nos está llevando justamente a muchos que hemos crecido con una imagen muy machista, muy patriarcal, y hablando justamente de la fotografía. No sé si recuerdan que hace unos días hubo una fuerte discusión acerca de una fotografía y el título, sobre todo, de la tapa de la revista Caras, sobre el cuerpo de la hija de Máxima. Como por ejemplo también la crítica que hizo, creo que es Cecilia Dopazo, la actriz, hacia la revista Gente por el Photoshop, y bueno, y toda esta cuestión de querer mostrar rostros perfectos, y ella al menos pidiendo, o al menos reclamando, que se respete el paso del tiempo y las arrugas, como si eso fuese un pecado imperdonable, mostrar el paso del tiempo en los rasgos físicos, ¿no? Y creo que esa mirada es muy interesante también cuando hablamos acerca de este empoderamiento de la mujer, de esta mirada, de esta perspectiva, del punto de partida que nos lleva, por eso digo, como recién decía, o estamos decididos a abrir la cabeza, o básicamente retroceder
retrocedemos y nos quedamos en un lugar donde seguramente nos vamos a secar, ¿no? Creo que a la mayoría de los que estamos integrando este panel, por ahí, o no sé si la mayoría, pero por ahí hemos crecido mucho con esa imagen estigmatizante hacia la mujer como una imagen comercial, con un cuerpo perfecto. Bueno, y cuando hoy por hoy uno observa la mayoría, o por lo menos en un determinado grupo de fotógrafos donde hay una fuerte presencia de la mujer, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Pero también yo creo que es importante, más allá de que si hay muchas o pocas, es, bueno, tener esta conciencia y este pensamiento, ¿no? Porque también es parte de un machismo que hoy por hoy asesina mujeres todos los días con fuertes índices en nuestro país. Y ahí cabe nuestra responsabilidad, nuestro pensamiento crítico, nuestra deconstrucción machista, que nos cuesta, sin lugar a dudas, pero lo importante es generar conciencia para tener de alguna forma una mirada que vaya de acuerdo a estos tiempos, a lo que nos demanda, a la transformación que nos pide hoy este tiempo, y como decíamos, justamente acompañado del empoderamiento de la mujer, que no solamente llega o logra transformar o habitar espacios como dentro de la fotografía y dentro de lo que es el marco del movimiento cultural heavy metal, sino también de otros ámbitos. Ahí recién veían en los comentarios que se iban haciendo en la transmisión. Emi, compañero de Gima, a quien conocen, y creo que en algún punto se toca con esto último que aparece a partir de la voz de Flor y cómo empieza o aparece, irrumpe en la charla en lugar de la mujer y esta perspectiva posible o no de apertura frente a esa nueva situación. La pregunta que nos planteaba Emi como para ir, que creo que se toca con esto, pero también va también en cuanto a la propuesta respecto del contenido, ¿no? Tanto de la fotografía en flor como de los programas o publicaciones, en el caso de Fede y de Carlos, si esta perspectiva, ¿no? En la cual estamos pensando o están planteando esta mirada a partir de la cual se procura dar ese paso, realizar esa transformación desde dar lugar a bandas que están en una instancia, como decía Fede, como planteaba antes Carlos, no en el centro, aún dentro de lo que es la escena metalera, que no es el centro en sí de la propuesta cultural, pero digamos como en tanto movimiento y en tanto escena cultural, musical. ¿Qué pasa con la recepción del público ante esa novedad? Es decir, ¿existe esa predisposición o existe inclusive ese espíritu por la búsqueda de lo nuevo, o más bien hay una recurrencia por regresar sobre lo ya conocido, sobre lo ya consagrado? Digo, hablamos de Almafuerte, hablamos de las bandas de Iorio, hablamos de Tren Loco, de Orcas, digamos, quienes ya hicieron parte de un momento anterior, quizá, y que ya tienen todo su recorrido hecho. ¿Qué hay ahí respecto del público? Es decir, ¿está esta apertura o está más bien una resistencia más o menos explícita ante esta propuesta de la novedad que es la que están planteando ustedes? Acá si quieren hagan así con la mano, así. A ver, Flor, adelante. Lo que puedo decir yo con respecto a lo que planteabas vos, Manu, es que a veces me pasa en mis redes sociales, es lo que percibo yo por lo que me pasa, ¿no? Pero en las redes sociales, cuando subo, qué sé yo, alguna foto de alguna banda que está recién saliendo o lo que sea, o que tiene un disco o que tiene dos, pero estaban hace poquitos años, no sé, yo lo mido por los likes, son muy pocos likes. Me pasa que si subo Orcas o si subo cualquier otra banda, sea nacional o internacional, pero que tienen un peso, revienta, por así decirlo, ¿no? Pero yo noto eso, hay como cierto, por lo menos en la fotografía, por lo menos cuando yo subo a mis redes sociales bandas nuevas o bandas que a mí particularmente de algún género me gustaron, pero sí noto como eso, como que no hay tanta repercusión o tantas preguntas o lo que sea, como que sigue pasando que
que seguimos con las mismas bandas, ya sean argentinas o internacionales, Orcas, no sé, qué sé yo, Animal o lo que sea. Como que todavía el público está un poquito queriendo arraigarse a la vieja escuela, por así decirlo. Bien, ahí no sé, Fede, Carlos, Marcelo, el que quiera. Si quieren levantan la mano, se desmutean y retoman. No, pensaba un poco lo que decía Flor y también había notado esta pregunta, ¿no? Y me parece que está bueno preguntarse también con qué público estamos trabajando. Digo, no desde el punto de vista marketing, ¿no? Sino, por ahí, con algún amigo charlaba la idea de cultura joven, ¿no? En algún punto, los que nos criamos un poco relacionados con la primera época de Madhouse o con rock and pop, había como una idea de cultura joven y cultura rockera joven. Digo, ahí hay un desafío de pensar si es la cultura joven o si estamos hablando de un público que es post-30, ¿sí? Y eso nos abre, me parece que nos abre la puerta a preguntarnos un poquito a lo que preguntaba Emiliano, digo, ahí está como ese público, si es post 30, digo, tal vez valora a esas bandas, si se quiere, hegemónicas, vamos a poner entre comillas, dentro del metal tradicional en general, en sus épocas de mayor esplendor. ¿Sí? Digo, esto lo he charlado con Hugo García, que es el editor de Headbangers, ¿no? Esto que tal vez funciona más una tapa de hermética con ácido argentino que poner una tapa de Solstafir o Mastodon, por ejemplo, por decirlo de una forma, o de una nueva banda argentina, digamos. Funciona como este revival y particularmente veo que está circulando esta cuestión. Ahora, también hay una diferenciación muy concreta. Digo, por ahí Emiliano habla de Almafuerte y Subterrúneo. Esta versión de Iorio creo que es hiperdiscutible, hipercensurable, digamos. No creo que a muchos, por lo menos a mí, o al público que nos lee, le resulte amable esta nueva versión de Iorio, que incluso me parece que hace una parodia de sí mismo, siendo generoso, digamos. Entonces me parece que hay una cosa de buscar ese recuerdo de las bandas en su mejor momento, y eso me parece que por momento termina como tapando la posibilidad de la aparición de nuevas propuestas. Ahora bien, ahí estamos los medios y ahí estamos nosotros tenemos que traer nuevas propuestas. ¿Sí? Esa es la responsabilidad nuestra. Me parece que ahí estamos, desde ese lugar tenemos que empezar a aportar, porque ahí podemos hacer la diferencia y ahí podemos construir colectivamente, digo, un poco siguiendo la lógica que planteaba Fede, Flor y Marcelo. Me parece que ahí los medios tienen un lugar central y esa tal vez sea nuestro mayor desafío, como para romper esta idea, ¿no? Del metal tradicional argentino. Digo, es innegable que los discos fueron buenos, ¿sí? Y que están buenísimos, pero bueno, digo, el tiempo pasa, ¿sí? Entonces podemos pensar cosas nuevas sin romper con todo lo anterior. Bien, ahí Fede, Marcelo, no sé si quieren continuar en... A ver, Fede. Sí, retomando ahí un poco, creo que Carlos da en el clavo en el sentido de que tomando un poco una frase que escuché una vez para mí un prócer que es Alfredo Rosso, el rock no muere, siempre viene esta historia de si el rock se muere o no, el rock no muere, creo que los que morimos somos unos. Es decir, si estamos a la expectativa de ver cuándo se vuelve a repetir el metal en acción y cuándo otra banda argentina llena un Vélez, estamos sonados, en el sentido de que
eso no se va a dar en cuanto no vayamos a los antros a buscar y encontrarnos. Y un poco lo que venía diciendo ahí Carlos es eso. Yo creo que el deber de los medios o el que se anima a querer comunicar y contar qué está pasando, verdaderamente es así, como decía también Flor, en cuanto a las situaciones de likes o de comentarios, que sí, claramente, cuando vos vas si vos hablas del nuevo disco de Maiden, y sí, vas a tener cientos de likes y de comentarios y todo el mundo va por detrás de eso. Y después eso se termina reflejando cuando viene May llena, Vélez, River, lo que sea, y no hay bandas argentinas que logren esa convocatoria, ni siquiera las que están instaladas, porque ni siquiera Iorio está haciendo estadios de fútbol, ni ahí hizo un All Boys con Almafuerte y nada más, y pareciera que el Teatro de Flores es el techo, por lo menos acá en el AMBA, y un poco la búsqueda de los medios, de la prensa, tiene que ser instalar, o sea, insistir, militar desde el sentido de vamos a darle voz a lo nuevo porque si no perece. O sea, es lo que se hablaba un poco ayer de la cuestión del ocaso. Se va apagando porque también se van apagando esos músicos, la mayoría ya está arriba de los 60 años, ya no, a algunos no les da el cuero, a otros sí, pero está más en una lógica esta, como la conferencia esa que está dando Dickinson jugando, ¿no?, con la palabra del brand y del y band, ¿no?, de la banda y la marca, y se da el achanchamiento, como decían recién ahí en los comentarios. Yo creo que el rol de uno como periodista es mostrar que eso se da, pero que después tenés un montón de escenas, yo qué sé, esta noche hay otro evento que organizan ahí los chicos de Malicios Culebra, y ahí también hay toda una circulación de bandas. La semana pasada está el Festival de los Sureños. Hay un montón de bandas que van surgiendo y que tienes que procurar darles voz. Carlos también, y anteriormente también, ya lo mencionamos varias veces, la cuestión de lo que fue la rock and pop en su momento, en su surgimiento. La semana pasada se cumplieron 100 años de la radiodifusión en Argentina, y recomiendo mucho un documental de los 100 años de la radio que hizo la TV pública, donde yo lo estaba viendo de fana de los medios y porque soy periodista y casi que es una obligación, y nunca me imaginé que ahí íbamos a estar nosotros. Cuando venía todo el repaso de los 100 años de la radio, de golpe aparece la FM y aparece la cuestión de la rock and pop, y aparece la cuestión de la heavy rock and pop, y aparece el ruso Berea, y el ruso dice algo que es central y que creo que nos marca tanto al metal en general y a los medios metaleros, en el sentido de que en ese momento la heavy rock and pop hizo desde la marginalidad algo masivo, generando algo que hoy yo creo que es imposible de hacer un programa diario de madrugada, de trasnoche, es una locura, más allá de que lo podés llegar a hacer y después todo el mundo te escucha en Spotify en formato podcast. Y en cierta forma eso nos marca esa búsqueda de, desde la marginalidad vamos a estar siempre tratando de buscar la masividad. Y a partir de eso se fue moldeando las formas y las fórmulas que se van desarrollando, viene desde ese punto de partida histórico de los medios y cómo nos insertamos les metaleros ahí. Y en cierta forma creo que eso no debería ser un militante, y desde ahí lo que hay que generar es ir a contracorriente. O sea, el metal es a contracorriente, el metal es más que marginado, es repudiado por lo que es los medios hegemónicos, y yo creo que la búsqueda es claramente ir a dar un mensaje distinto en ese sentido y tratar de volverlo masivo. Después se puede llegar o no se puede llegar, hay estas nuevas formas de comunicación repercuten
permanentemente, siempre llega mucho más fácil el hater que el que te dice, che, dale, loco, aguante, tenés un aguante cada 4 o 5 que te bardean o que directamente o te ignoran también, pero en ese sentido yo creo que el público de los medios, de los programas, de los que ven las fotos que se saquen, claramente tenemos esa construcción idiosincrática del metal. Ahí en los comentarios decían recién de que el público, que no solo se achancha el músico y el artista, sino que se achancha también el público en quedarse en la nostalgia y en la búsqueda de lo histórico. Y realmente, claro, si vos te quedás en la búsqueda del histórico, después, cuando sucede lo histórico, no lo ves. Ahí es donde creo que se da la cuestión generacional. Cuando se dio aquel momento de la heavy rock and pop, claramente ahí estábamos hablando de una generación de que hoy ese público tiene arriba de 50 años tal vez, porque fue hace 30 años y eran los pibes de aquel momento. Yo creo que ahí es donde, dándole espacio y voz a las bandas nuevas, claramente vas a empezar a ir construyendo audiencia desde el medio y también público para esas bandas. Ahí me interesa acá continuar, pero haciendo una sutil modificación en la línea y preguntarle a Marcelo concretamente. Hasta ahora un poco vinimos en la línea de bandas nuevas respecto de bandas consagradas. Me interesa en preguntarte, Marcelo, obviamente si querés ir en esta línea adelante, pero sobre todo me parece que podría ser interesante pensarlo en términos de bandas consagradas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires o el ámbito metropolitano respecto de bandas emergentes regionales, ¿no? Sobre las cuales seguramente tendrás muchísimo más conocimiento y sobre las cuales laburás con el, digamos, el festival que venís organizando hace tanto tiempo. ¿Cómo se da esa convivencia específicamente en ese sentido de lo regional respecto de lo consagrado a nivel nacional, que además de por sí ya tiene un fuerte anclaje en la zona metropolitana? No, por eso, a ver, las realidades son muy distintas de una ciudad a la otra. Una ciudad como Altagracia, que tiene cerca de un poquito más de 50.000 habitantes. En cada festival que hemos hecho durante el mes de septiembre, y en este 2020, obviamente, por la situación de público conocimiento no lo vamos a poder hacer, ha habido mucho valor que habita la ciudad o en lo que es el Valle de Parabachasca, como le llaman, o aquí en la región, ha sabido valorar esa propuesta, ¿no? Más allá de que sea con entrada gratuita o muchas veces colaborando benéficamente con algún comedor, algún merendero, con alguna institución educativa, pero ha dejado al margen esa cuestión. Lo que pasa es que está muy cerca Córdoba también, ¿no? Córdoba capital está a 36 kilómetros. Entonces, las visitas de Almafuerte, de Malón, de Tres Locos, de Orcas y de Animal y un montón de bandas que podamos hablar, se dan generalmente dos veces por año. Entonces, como que, si bien sabe que en Córdoba es otro el movimiento, hay más gente, acá en Altagracia se da de una manera distinta, hay como un interés por conocer las nuevas expresiones, y coincido con lo que decía Carlos, con lo que decía también Fede, está en nosotros la responsabilidad de difundir. Si bien es cierto que en algún momento, perdón por la palabra, ¿no? Pero es como que hemos coqueteado mucho con esta cuestión de acariciar el pasado con mucha nostalgia y de volver siempre a lo mismo, y que las bandas icónicas, y B8, y Hermética, y Almafuerte, y Malón, y todas las bandas que después vinieron tras la separación de B8, pero está en nosotros, digo, desde el rol de comunicador, de poder presentar las nuevas propuestas, de que si hay una posibilidad que vengan a tocar, en el caso de mi ciudad, de venir, y bueno, de hecho lo hemos autogestionado muchas veces. Le mando un saludo a Alejandro Taranto ahí, que está observando y mirando. Él vino con su banda, con Dromedarium, y ayer dijo algo muy interesante, ¿no? Referido al metal para todos, donde había muchas bandas que pagaban para poder tocar, ¿no? Yo vi situaciones realmente
mucha tensión. Fui a cubrir un Metal para Todos del año 2014 y una banda que prácticamente en ese festival, tras tocar, se estaba desintegrando, se estaba separando porque había problemas para juntar el dinero e ir y dársela al productor, organizador de dicho festival. Y que en el flyer figuraba muy chiquito, casi ni se lo veía. Pero sin embargo había que bancar a Almafuerte, que era la banda convocante, ¿no? La banda que estaba llamando, bueno, a propios y a extraños a participar, y fue la última vez que se hizo en el Estadio Malvinas Argentinas, donde la concurrencia ahí ya fue bastante poca, y bueno, después se decidió hacerlo en diferentes sitios, bueno, esa es otra historia. Pero me parece que la responsabilidad está en nosotros. Yo en ese momento me topé con una banda como Arraigo, esta banda que hace una especie de metal folk, su mensaje, vestidos de guardapolvo, con guardapolvo, yo digo, yo me parece que está también mucho en el lenguaje, ¿no? El lenguaje, si nosotros nos retrotraemos a los 90, si Hermética en algún momento nos sedujo, fue por sus letras, por su prosa, por la vena poética de Ricardo, a la cual hoy quizás en muchos aspectos nos sentimos totalmente defraudados o distanciados por las cosas que expresa o dice. Pero en ese momento creo que fue muy fuerte el mensaje, como la música. Entonces me parece que hoy esas bandas que dicen cosas importantes desde realidades o situaciones que les toca vivir, me parece que es lo que nosotros nos tenemos que comprometer de alguna manera para difundir y de alguna forma hacer lo imposible, no sé si decirlo imposible, pero bueno, de que pueda llegar, ¿no? Y que empecemos a desprendernos de estas bandas, como ya lo dijeron muchos, que muchos ya están pisando los 60, no creo que de acá a 10 años muchos de ellos, o a 15 años, estén sobre un escenario, que me sepan disculpar, pero bueno, es una cuestión generacional, el tiempo nos atraviesa, el tiempo pasa, nosotros de un momento a otro no vamos a estar más, y bueno, y hay que ver qué hacemos con esto, qué va a pasar con este movimiento y con la responsabilidad que nos toca de difundir a las nuevas bandas. Bueno, ahí escuchaba atentamente, leía los comentarios que van llegando. Ya vamos como en la última parte, en la última rectita de esta mesa. Después ya viene el metal argentino a escala continental, Pensarnos en Nuestra América, que va a estar coordinada por Emi. Y como para ir ya haciendo el cierre de alguna forma, como para ir concluyendo, pensaba recién mientras lo escuchaba a Marcelo y a partir de las últimas intervenciones y pensando en algo que apareció a lo largo de este intercambio, que es la cuestión del lugar, del rol, de la responsabilidad. Carlos al principio hablaba de esta distancia entre pensarse como periodista o como comunicador, ¿no? Esta cuestión de la reflexión sobre la práctica del decir y del contar, del mostrar, pensando en el caso de Flor con la fotografía. Y pensaba respecto de dos circunstancias sobre las cuales me interesaría como en estos últimos minutos poder abordar. Aparecía un comentario de Noé, a colación también de lo que fue la mesa anterior, que tiene que ver con la situación actual en la cual se da a conocer muchas veces por los mismos, por las mismas trabas de la justicia respecto de denuncias, ¿no? De situaciones de acoso, de abuso, de otro tipo de violencias respecto de bandas, por un lado, quiero plantear ese caso, y por otro, respecto de bandas o artistas que tienen un discurso abiertamente reaccionario, ¿sí? ¿Y cuál es, acá viene la pregunta, cuáles consideran ustedes el lugar en tanto comunicadores, y acá retomo el término que utilizaba Carlos al principio, respecto de esas situaciones ante esos artistas o bandas, digamos? Creo que, pensando en la idea de la responsabilidad que surgió bastante, creo que tenemos ahí un tema de total actualidad en dos sentidos. Por un lado, por los avances, ¿no? que logra el movimiento de mujeres y disidencias al poner sobre la superficie estas situaciones que no son nuevas, sino que a partir de ahora adquieren cierta visibilización, por un lado, y por otro, por
un momento en el cual la proliferación de discursos reaccionarios realmente atemorizan, ¿no? Entonces, me parece que como para hacer un rulo final a esta mesa, me interesa mucho escuchar las miradas, las voces de ustedes sobre este tema en cuanto comunicadores, ¿no? Sí, si quieren levantan la mano y comienzan a hablar. Charlie, adelante. Yo había notado también, porque era uno de los ejes que nos habías planteado, Manu, de alguna manera, y me parece que ahí en general, yo creo que los medios tienen como una deuda pendiente. Todavía hay que reflexionar, hay que construir discursos, hay que replantearse determinadas decisiones de dar lugar a bandas o no. La verdad, cuando uno se encuentra con situaciones de este tipo, es difícil a veces tomar decisiones, porque a veces ha pasado que uno se ha encontrado con situaciones de bandas que uno aprecia mucho. Lo que suele suceder, por lo menos en el caso nuestro, que las bandas terminan quedando afuera del medio, digamos. Pero me parece que en general ahí hay que preguntarse, ¿sí? Y digo, y en algún punto me parece que eso tiene que ver con la idea de abrir un poco el sentido, ¿no? Y empezar a preguntarse por la diversidad, preguntarse por las cuestiones de género, preguntarse por un montón de cuestiones que nos están empezando a atravesar y que tal vez atraviesan a nuestros medios, por más que tengamos una perspectiva estrictamente musical. Digo, una perspectiva estrictamente musical no quiere decir que sea una perspectiva apolítica y descontextualizada, sino que incluye estas cuestiones, y muchas veces la misma música hace que nosotros hablemos de cuestiones políticas, la música por sí misma, ¿sí? Y a veces podemos tener nuestras propias reflexiones. Me parece que ahí el desafío para los que estamos en los medios es estar atentos y atentas a estas cuestiones y empezar a hacernos cargo de la pregunta, ¿no? Y hacernos cargo, si queremos o no, atravesar algún proceso de construcción. A mí me parece que cambia a pasos agigantados esta cuestión y hay una agenda que hoy por hoy está planteada específicamente en Argentina y creo que a nivel mundial que nos abre la posibilidad de empezar a pensarlo, ¿no? Pero digo, para mí es una deuda pendiente. Digo, esta idea de empezar a pensar estas cuestiones y cómo afrontarlas. Son difíciles de resolver, pero bueno, digo, ahí hay que tomar por momentos hay que tomar una postura que tal vez las evidencias o las situaciones con las que uno se encuentra hacen que tomen una postura determinada. Pero digo, un camino es pensar qué nos está contando la música con respecto a eso y otro, mirar la agenda, digamos, ¿no? Ser también parte de ese contexto. Creo que es eso, digo, para mí es una gran pregunta. No sé, pensaba un poquito lo que planteaba la mesa anterior, ¿no? La idea de que las mujeres se acerquen también al metal desde la colaboración, desde crear su propio sentido. Me parece que hay que abrir por ahí, hay que buscar por ahí, digo, y pensar que hay unas cuestiones tal vez es necesario preguntar, investigar, dar lugar, pero para eso hay que abrir los ojos, digamos. Me parece que es eso lo que veo que está pasando. Bien, ahí, no sé, Flor, Marcelo, Fede, ya como para... me gustaría que sobre este eje podamos explayarnos bastante más por el cronograma. Me gustaría escuchar alguna línea, alguna reflexión, algún comentario de cada uno, de Flor. Así ya con los tiempos que teníamos estipulados dejamos algún minuto de pausa y la mesa que sigue. Así que bueno, no sé, Flor, Fede, Marcelo.
Algo muy chiquito quiero decir, así no nos explayamos. Me parece que sí, los medios de comunicación, perdón, tienen esta deuda súper pendiente. El otro día, la semana pasada, vi un relato de una chica llorando a mares, publicando que bueno, tal integrante de una banda, no me puedo acordar ahora qué banda, había abusado de ella cuando era menor, era un familiar de ella, bueno, en fin, la banda se hizo súper cargo, hicieron un descargo en Facebook y todo, pero tuvo que llegar ella a contarlo desde el llanto, viralizar ese llanto para que, bueno, se hagan cargo. Hay otras bandas que directamente no se hacen cargo, y son esas bandas que siguen sacando discos y se siguen votando como uno de los mejores discos o lo que sea, ¿no? Los medios tienen que activar con esto, porque para la mujer es muy difícil, que encima seguir viendo a tu abusador que sigue teniendo esa fama, por así decirlo, ¿no? Es muy difícil y hay que, Charlie decía, es una deuda pendiente, pero hay que empezar a tomarla como realmente es, o sea, es complicado y es difícil para la mujer que tus compañeros o lo que sean sigan escuchando la música. También, a ver, ese abuso, cuando el abuso pasa, qué sé yo, en un recital o vas a ver esa banda y de repente el integrante de la banda abusa de vos o lo que sea, ese abuso existió porque la banda también existió, o sea, está, no sé si lo estoy diciendo bien, no quiero que se malinterprete, pero digo, está pasando también con la música, a eso voy. Es difícil, los medios de comunicación creo que tienen que tomar cartas en el asunto porque si no seguimos negando. Bien, Marcelo, Fede, para ir haciendo el cierre, si quieren alguna línea sobre esto. Sí, particularmente me ha tocado vivir en carne propia o ser testigo, ¿no? En lo que se le llama el backstage o en camarines de situaciones de acoso, ¿no? De acoso sexual, ¿no? Directamente, bueno, que sucedieron ya hace unos años atrás. Todo un descontrol y esta cuestión del músico, del referente, de sentirse poderoso y desde un lugar o desde un posicionamiento de poder tener todas las cartas a favor para avasallar la figura o la imagen de quien está en ese momento en una situación de riesgo simplemente por el hecho de acercarse a pedir un autógrafo o una foto, ¿no? Eh, Al menos eso es lo que yo me tocó vivir o observar y honestamente quedarme bastante choqueado, ¿no? Por todo lo que vi y verla a la persona también en una situación muy incómoda frente a ese referente. Y creo que sí, volvemos a hablar de las responsabilidades, de la toma de conciencia, de repensar y de reflexionar en lo que muchas veces hoy, con el tiempo que estamos atravesando y viviendo, animarnos, ¿sí? Tomar la posta, no tener miedo. Más vale que cuando hablamos de que hoy por hoy el movimiento feminista o el feminismo está haciendo la revolución, bueno, esa revolución lamentablemente también incluye que mujeres sean asesinadas por sus exmaridos, exparejas, que se las estigmatice en sus manifestaciones, en sus expresiones. Y creo que no solamente, cuando hablamos de feminismo, lo entendemos bien que no es solamente, no involucra solamente a mujeres, nos involucra a aquellos que realmente estamos detrás de esa corriente, muchos de nosotros en el camino de la deconstrucción. Y me parece, bueno, que podemos dar un aporte fundamental, que no tenemos que tener miedo de plantarnos y de mostrar un pensamiento, una mirada, una expresión distinta a la que lamentablemente hemos venido observando durante mucho, mucho tiempo y que hoy el presente, el momento, el contexto en el que estamos viviendo nos está demandando.
Bien, Fede, si querés alguna línea, comentario de cierre. Sí, yo comparto lo que vienen diciendo, creo que desde el lugar de uno como periodista, lo primero que tiene que hacer es periodismo, investigar, chequear lo que se está planteando, lo que se está denunciando y exponerlo, publicarlo, decirlo en los programas, no se miente mintiendo, pero también sin decir la verdad. Entonces, acá la cuestión de la comunicación yo creo que es central y la labor de uno viene desde justamente de la militancia por la verdad y tenés que, no se puede mirar para otro lado, creo que los medios no de ninguna manera podemos caer en amiguismos hacia los artistas que caen ahí en la, en la cuestión de las denuncias, que sabemos que forma parte también, ¿no? Bueno, el panel anterior lo venía planteando, de la idiosincrasia social, donde el metal es parte de la sociedad y se da en la sociedad, entonces ahí es una cuestión de que hay que decirlo y hay que exponerlo, y que todos esos, tanto los artistas señalados como los espacios periodísticos de comunicación que no hacen eco de eso, también van quedando cada vez más, se van autoaislando, sobre todo por la cuestión generacional, que es lo que veníamos hablando antes. Les pibis ya no se callan y no se bancan ciertas situaciones, y ahí verdaderamente si vos querés llevar adelante un proyecto de difusión de una escena que no trance con esas cosas, y sí, el público no te va a dar bola. Es decir, si vos seguís estando ahí sobándole el lomo al artista que está señalado en el caso tanto de los abusos y también como lo de cuestión del mensaje reaccionario que contradice las condiciones propias de nosotros, en el sentido de que nosotros somos los que salimos a la calle y vos te encontrás con la yuta asesina, te encontrás con situaciones de opresión que justamente uno se mete en el periodismo para mostrar esa realidad y que se denuncie y que avance la justicia. O sea, no se puede de ninguna manera mirar para otro lado. Bueno, seguramente estarán Carlos, Flor, Marcelo, Fede con las ganas de continuar la charla. Ojalá fuera con una cerveza de por medio en algún lado, será en algún momento. Pero bueno, la verdad que quiero agradecerles, más allá de la camaradería y de lo que suele hacerse por cortesía en el cierre de un evento así. Realmente se los agradezco con toda sinceridad porque fue una charla realmente muy enriquecedora, muy profunda, muy linda, muy honesta. Así que bueno, en nombre de todo el GIMA les agradecemos enormemente que hayan participado. Marcelo Páez, Federico Ramundo, Carlos Noro, Florencia Juliana. Cerramos esta mesa, Batallas de un Mundo Nuevo. Ahora viene Metal en título concreto, el metal argentino a escala continental, pensarnos en nuestra América. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron, a quienes siguen ahí. Mañana sigue el GIMA con sus jornadas, con el tercer día, así que muchísimas gracias de nuevo y a quienes estuvieron, gracias por permanecer, la participación y bueno, seguimos pensando, construyendo y preguntándonos, como decía Carlos Podés. Gracias.